Capítulo 4. Nomenclatura de propiedad privada. Los comunistas pueden expresar su teoría en una proposición, la abolición de la propiedad privada. K. Marx, F. Engels. La burocracia tiene al Estado en su poder. Esta es su propiedad privada. K. Marx. Yo. La historia de las relaciones entre la nomenclatura y el Estado de la nomenclatura, la historia de sus dolorosas contradicciones y la alienación de la primera respecto del segundo, aún no se ha escrito. Pero se puede afirmar, el sistema fue corroído desde adentro por su propia clase dominante. Marx escribió una vez que la burguesía produce ante todo sus propios sepultureros. La misma oligarquía comunista se convirtió en la sepulturera de su sistema, sin embargo, una sepulturera prudente y mercenaria, esperando enriquecerse en su propio funeral, o más bien, convertir el funeral de su propio sistema en su liberación de él y el nacimiento de un nuevo, también sistema de nomenclatura. También apareció en 1989 a 1991. No me refiero al hecho de que la parte más activa de la intelectualidad liberal democrática, los capataces de la perestroika, no estaban en absoluto entre los disidentes, en su mayor parte, por el contrario, eran personas conectadas en una manera u otra con las autoridades. Pero esto es precisamente lo que es casi inevitable en cualquier revolución precedida por una revolución espiritual. Mucho más importante y no trivial fue el hecho de que los destacamentos más masivos de la actual nomenclatura, tanto económica como política, reaccionaron con bastante calma y bastante simpatía a la revolución anticomunista. Por eso sucedió con tanta facilidad, sin derramamiento de sangre, y al mismo tiempo quedó, a medias, y para muchos se convirtió en un engaño a sus expectativas y esperanzas sociales. Y, finalmente, la naturaleza de la revolución de la nomenclatura antinomenclatura se hizo bastante obvia, cuando todos vieron que era la nomenclatura, y sus destacamentos hijos, como el llamado negocio del Camsemel, la que se enriquecía antes que otros en el curso de la división de la propiedad. Los términos privatización de nomenclatura, capital de nomenclatura y capitalismo, democracia de nomenclatura, han recibido derechos de ciudadanía. En la conciencia maniquea, 43, de una parte de nuestra sociedad, golpeada por la manía de las conspiraciones, surgió en relación con esto la idea de una conspiración mundial de la nomenclatura, inspirada, naturalmente, en Washington y Tel Aviv. Pero la catástrofe está planeada. La verdadera conspiración del lobo está detrás de él. Trillones de dólares estadounidenses estaban de pie, fueron ellos quienes pusieron en marcha el proceso, hasta delirios francamente paranoicos sobre agentes de la CIA en el Politburó y alucinaciones similares. 44. Sin embargo, queda por hacer un análisis real del problema. En 1990 a 1991, ciertamente experimentamos una catástrofe geopolítica global, independientemente de su evaluación, con un signo y o guión. Fue inesperado para la mayoría, no solo para los soviéticos, incluidos los disidentes, sino también para los sovietólogos. Así, a mediados de los años 80, los famosos historiadores Anne Critch y M. Geller escribieron, acercándose a su 70 aniversario, el Estado, nacido en octubre de 1917, completa la octava década del siglo XX como el último imperio mundial. Durante el zona soviética, de Cuba a Vietnam, de Checoslovaquia a Angola, el son nunca se pone. El éxito del sistema es claro. Esta fue precisamente la actitud de Occidente, que temía terriblemente la agresión soviética. Hay muchas razones para el colapso del sistema comunista. Pero de acuerdo con el tema principal, nos interesa la descomposición interna, la degeneración social y psicológica de la élite venida desde arriba, y como consecuencia de ello, la degeneración política y económica del sistema. Desde los primeros días del régimen soviético, la nomenclatura, manteniendo una defensa sin salida contra su propio pueblo y el mundo, ha estado resolviendo la vieja pregunta, ¿cuáles son las garantías contra la restauración del capitalismo? Pero la garantía principal siempre ha sido una cosa, el fortalecimiento constante del poder del garante, la élite comunista. Y fue esta élite la que se convirtió en el principal restaurador. La degeneración de la élite y del sistema tiene una larga historia. 1917 a 1921, se abolió el comunismo de guerra, la propiedad privada, en el territorio controlado por los comunistas. Guerra, terror rojo. La nomenclatura está librando una lucha a muerte, realizándose en el papel de los jacobinos, 45. 1921 a 1929, nueva política económica, descanso pacífico, economía multiestructural. El país es lo más parecido posible a una potencia oriental, o, según Lenin, al imperialismo.
Está la agricultura de subsistencia, la agricultura de productos básicos a pequeña escala, la propiedad privada, las empresas capitalistas de Estado y la propiedad socialista. Durante este periodo, la primera crisis del comunismo, la primera posibilidad de renacimiento, termidor burgués, 46. Al mismo tiempo, hay una cortina de hierro y una guerra ideológica con todo el mundo, y con los restos de la sociedad dentro del país. 1929 a 1953, totalitarismo. El único periodo en que el comunismo realmente triunfó en el país. Pico del comunismo, 1937. Ha habido un ascenso a este pico, un ascenso de lo abstracto a lo concreto, de la teoría a la vida. Más precisamente, la reducción de vivir la vida a la teoría. La pista de patinaje recorrió el país, pasando por todas las estructuras económicas. Sin contar las bagatelas esenciales, granjas parciales, por ejemplo, después de todo, a veces todavía se necesita algo, el país realmente tiene un monolito de propiedad estatal total. La propiedad privada ha sido completamente destruida. Aquí se pueden ver claramente las diferencias cualitativas del modo de producción asiático, especialmente del imperialismo. Correspondiente es la forma política de gobierno, una guerra civil sangrienta, agravación de la lucha de clases. 1953 a 1985, descenso de las alturas bostezantes, comunistas, 47. De nuevo la crisis del comunismo, la segunda llamada. Con la dominación externa de la misma propiedad estatal total, se desarrollan en su interior procesos peculiares de sombra, surge un mercado burocrático especial. Dentro del caparazón protector de la propiedad estatal, más precisamente, pseudoestatal, nace, se desarrolla de forma oculta pero efectiva, la propiedad cuasi privada, praprivada. Hay una degeneración creciente de la nomenclatura, un proceso imperceptible de preprivatización de la propiedad. La sociedad vuelve a parecerse a imperialista, capitalista de Estado, en parte oriental, pero de forma distorsionada. La situación política vuelve a ser relativamente pacífica, la guerra fría del Estado y en el mundo exterior, y con su sociedad. Pero la guerra es posicional, estancada, casi sin derramamiento de sangre. 1985 a 1991, el fin del comunismo, la tercera campana. Los procesos subyacentes del periodo anterior salen a la superficie. Comienza la privatización de la nomenclatura abierta, se legaliza la propiedad privada y ya no se habla más de propiedad inmobiliaria, totalitaria. La nomenclatura se está convirtiendo abiertamente en capitalista. Al final de este periodo, el sistema ya no es similar al imperialismo en la descripción leninista clásica, especialmente no a la sociedad oriental, sino a algo de transición al modelo occidental, a una economía de mercado, a una sociedad abierta. Y el capitalismo libre es cierto que estos cambios son todavía bastante reversibles. Políticamente, todo esto tiene lugar en el contexto de la derrota total del Estado, que perdió por completo la guerra psicológica y fría tanto en el mundo exterior como en el interior del país. La derrota termina en decadencia. 2. Pero detrás de todas estas metamorfosis históricas reales hay un esquema lógico rígido. La historia empírica real no ha hecho sino aumentar los hechos sobre el esqueleto lógico. Recordemos aquellas dos fórmulas de Marx, que se toman como epígrafe de este capítulo. Los comunistas destruyen la propiedad privada. El Estado es propiedad privada de la burocracia. Estas dos fórmulas forman un rígido vicio lógico en el que se aprieta una sociedad construida según la teoría marxista. Estas dos fórmulas describen la más corta de todas, pero en principio el curso completo de la historia del PQS-B. Se da el marco lógico y sociopsicológico de la historia del bolchevismo victorioso y condenado. De las declaraciones de Marx se pueden deducir una serie de consecuencias. 1. Al abolir la propiedad privada, los comunistas hicieron pública toda la propiedad. 2. La propiedad estatal es propiedad colectiva de la burocracia. 3. Cada burócrata individual, cada clan burocrático se esfuerza por convertir la propiedad estatal en su propia propiedad privada. Expropiación de la propiedad privada, propiedad estatal burocrática, privada burocrática. Esta es la fórmula para el desarrollo de la sociedad socialista desde el nacimiento hasta la muerte. En principio, nos enfrentamos aquí con un caso especial del problema común de todos los despotismos orientales, como ya se mencionó, el deseo universal de los funcionarios de privatizar su poder, de convertirlo en propiedad. La clave de la muerte del sistema radica en la inevitabilidad de la transición de 2 a 3, en la irresistibilidad del reflejo de privatización de la oligarquía burocrática.
Este reflejo podría estar restringido por la creencia de los burócratas comunistas en una ideología sagrada que niega la propiedad privada y por el temor de violar los principios de esta creencia. El sistema comunista con sus pretensiones científicas, la racionalidad se construyó desde el principio como espiritualista, cuya justificación está más allá de la razón y los hechos, en el ámbito de la fe pura, en realidad, fe y miedo. Fue la ideología, la fe en ella y el miedo a violarla lo que debería haber formado barreras entre el derecho a disponer de la propiedad estatal y las acciones para privatizarla en el propio bolsillo. Recordemos los componentes del bolchevismo, la dictadura económica y política del Estado, la dictadura de la burocracia. Pero si no hay un dictado ideológico sobre la burocracia misma, entonces cuanto más total sea el sistema, mayor será el poder de la burocracia gobernante, más rápido se descompondrá, dividirá la propiedad estatal entre sí, más rápido perecerá este sistema. Por lo tanto, la preservación de la ideología era la base del sistema. Y el componente más importante de la ideología era su componente antipropietario, que por sí solo evitó la degeneración del totalitarismo comunista, de vuelta al capitalismo de Estado con la nomenclatura en el papel de nuevos capitalistas. Por supuesto, los componentes antipropiedad en la ideología eran internamente contradictorios, porque la ideología del determinismo económico, el materialismo histórico proclamaba que el primer objetivo de su política no era el logro de ciertos valores espirituales inmateriales, pero, por el contrario, la satisfacción de las necesidades de los trabajadores en cuanto a la propiedad privada de los medios de producción era un firme tabú, y, para el seguro. Para que la ideología fuera una guía real para la acción, era necesario forjar un tipo de personas nuevas, de acero, pero incorpóreas, entre la nomenclatura. Pero a pesar del entusiasmo romántico y luego de la ironía autocrítica de este tipo de personas en la URSS, nadie logró crear, educar, capacitar. En la década de 1930, la propaganda oficial era especialmente desenfrenada, y realmente parecía que muchas personas con sincero entusiasmo se forjaron en Uskomchels, un hombre comunista mejorado es el término de I. Arenberg. Pero fue durante estos años que tienen lugar los eventos de la novela de M. Bulgakov, cuando, después de haber visitado Moscú, Bolan se hace la pregunta, ¿han cambiado internamente estos habitantes? Y él mismo lo responde, pues, son personas como personas, aman el dinero, pero siempre lo ha sido. La humanidad ama el dinero, no importa de qué esté hecho, ya sea cuero, papel, bronce o oro bueno, son frívolos, bueno, y la misericordia a veces les toca el corazón, la gente común, en general, se parecen a los anteriores, el problema de la vivienda solo los malcrió. Sí, siempre ha sido así. Pero nunca ha habido un sistema que negara con locura este sentimiento humano, demasiado humano. Nunca ha habido un sistema para el cual el amor humano por el dinero y la propiedad conlleve una amenaza mortal. Bueno, tanto peor para el edificio. En esencia, la misma pregunta bolandiana, inmediatamente después del final de la guerra civil fue formulada por el demonio de la revolución, L.D. Trotsky, y afirmó con horror. Cuando la tensión disminuyó y los nómadas de la revolución cambiaron a una forma de vida sedentaria, y comenzaron a llamarse nomenclatura. Eje. Los rasgos, simpatías y gustos filisteos de los funcionarios satisfechos de sí mismos se despertaron, revivieron y se desarrolló en ellos. No había nada contrario al principio del partido. Pero había un estado de ánimo de complacencia moral, autosatisfacción y trivialidad. Había una liberación del comerciante en el bolchevique. Tales metamorfosis psicológicas se llamaron naturalmente el renacimiento de los bolcheviques, aunque de hecho demostraron precisamente que el renacimiento no se produjo, que seguían siendo personas corrientes a las que nada humano les era ajeno. Sus pensamientos no contradecían en lo más mínimo los principios y documentos del programa del partido. Pero querían hacerlo, como cualquier estrato dirigente después de cualquier levantamiento y revolución de la propiedad. Realmente trivial. Por supuesto, inicialmente no se trataba de acumulación inicial, sino de alimentación primaria. Primero buscaron resolver el problema de la propiedad a un nivel puramente consumista, a nivel de su propio consumo y forma de vida. Esto no contradecía en absoluto los principios políticos del partido. A fines de los años 20, se canceló el notorio máximo del partido. A mediados de los 30, la brecha en los niveles de vida, vivienda, comida, cosas, entre la nomenclatura y el pueblo soviético común, había alcanzado la misma magnitud que la brecha entre dignatarios del mismo rango y la parte más pobre de los habitantes antes de la revolución.
Después de la guerra, junto con las unidades tradicionales de la nomenclatura, élite del partido, seguridad del Estado, ejército, diplomáticos, la parte superior del complejo militar industrial cayó en una posición particularmente privilegiada. Siempre ha habido un grupo rico de líderes comerciales. Sin embargo, los privilegios cada vez mayores no pudieron resolver completamente la cuestión social de la nomenclatura hambrienta. El apetito no viene solo con comer, es especialmente importante que siempre supere la cantidad de comida dispensada en los mejores dispensadores. La necesidad de propiedad real, no solo en mercancías, sino también en terrenos, sociedades financieras, empresas industriales, firmas comerciales, etc. Esto es lo que constituía el complejo social, a menudo inconsciente, pero aún doloroso. Aquí es donde las necesidades de la nomenclatura entraron en conflicto con los principios oficiales del partido. L.D. Trotsky notó esto con bastante precisión en los años 30, si ahora, ella, la burocracia, encontrara posible introducir rangos y órdenes, luego, en una etapa posterior, inevitablemente tendrá que buscar apoyo para sí mismo en las relaciones de propiedad. Puede objetarse que al gran burócrata no le importa cuáles son las formas dominantes de propiedad, siempre que le proporcionen los ingresos necesarios. Este razonamiento ignora no solo la inestabilidad de los derechos del burócrata, sino también la cuestión del destino de la descendencia. El culto más nuevo de la familia no cayó del cielo. Los privilegios son solo la mitad del precio si no se pueden transmitir a los niños. Pero el derecho de voluntad es inseparable del derecho de propiedad. No basta con ser director de un fideicomiso, hay que ser accionista. La victoria de la burocracia en este terreno decisivo significaría su transformación en una nueva clase propietaria. Este razonamiento ignora no solo la inestabilidad de los derechos del burócrata, sino también la cuestión del destino de la descendencia. El culto más nuevo de la familia no cayó del cielo. Los privilegios son solo la mitad del precio si no se pueden transmitir a los niños, pero el derecho de voluntad es inseparable del derecho de propiedad. No basta con ser director de un fideicomiso, hay que ser accionista. La victoria de la burocracia en este terreno decisivo significaría su transformación en una nueva clase propietaria. Este razonamiento ignora no solo la inestabilidad de los derechos del burócrata, sino también la cuestión del destino de la descendencia. El culto más nuevo de la familia no cayó del cielo. Los privilegios son solo la mitad del precio si no se pueden transmitir a los niños. Pero el derecho de voluntad es inseparable del derecho de propiedad. No basta con ser director de un fideicomiso, hay que ser accionista. La victoria de la burocracia en este terreno decisivo significaría su transformación en una nueva clase propietaria. En este agudo análisis sociológico, el autor del nuevo curso en realidad anticipó la teoría de la nueva clase de Milovan Gilas, 48. Por supuesto, L.D. Trotsky está indebidamente comprometido con el marxismo cuando conecta la existencia de una clase sin falta con su relación con los medios de producción. Pero encuentra una justificación simple y profunda para el sistema socialista para la lucha por la propiedad de la nomenclatura. La necesidad de propiedad privada está asociada con un instinto tan incondicional como la familia, los padres. Podría haber llamado a su libro no la revolución traicionada, sino el renacimiento del Estado bajo la influencia de la familia y la propiedad privada. Así pues, se ha pronunciado el veredicto teórico sobre el sistema comunista. El pescado se pudre de la cabeza, cuanto más fuerte es el poder del Estado socialista, más socialismo desarrollado, más la clase dominante, la burocracia más alta, la nomenclatura de privilegios, más seguro y más rápido renace esta clase. Se vuelve sociopsicológicamente burgués y se esfuerza por convertirse en burgués también y económicamente. La nomenclatura rompe el marco del Estado socialista, como un pollito rompe un huevo. Está claro que esto no se debe a algunas deficiencias o perversiones estalinistas, sino a la esencia misma del sistema, que lleva dentro de sí su muerte inevitable e inminente. A diferencia de muchas otras, esta profecía de Trotsky fue plenamente confirmada. Tercero, la ANEP creó el primer requisito previo para el renacimiento de la entonces nomenclatura revolucionaria, mientras mantenía una dictadura política, un monopolio del poder y, en consecuencia, posiciones de mando en relación con la disposición de la propiedad. Tenía prisa por concluir una forma u otra de alianza con otros grupos económicamente fuertes de la población, miembros de la ANEP y kulaks, principalmente, y comenzar la desnacionalización parcial de la propiedad. La variante, por cierto, recuerda un poco a la experiencia china de la que parte nuestra nomenclatura moderna del IRA.
En la década de 1920, este habría sido un caso clásico de Sermedor, una variante constantemente discutida en la literatura de emigración de esos años. Después de la derrota de la oposición de izquierda, parecía que la dirección estalinista había abierto una barrera al movimiento del Estado burocrático precisamente en esta dirección, desde el totalitarismo emergente de regreso al capitalismo de Estado de nomenclatura mientras se mantenía la dictadura del partido. Y la GPU, 49. La consigna «Hazte rico», que se lanzó contra los campesinos, podría convertirse en la consigna de la nomenclatura en tal situación. Como saben, esto no sucedió. A fines de la década de 1920 se hizo un gran avance. Con el arduo trabajo de la OPU y del resto del país, finalmente se erigió el edificio del totalitarismo. Sería ingenuo atribuir todo a la personalidad de Stalin. No, incluso entonces la mayoría de la nomenclatura no estaba lista para Sermedor. La sociedad no era homogénea, los bolcheviques temían, y no sin razón, no poder aguantar si se producían cambios sociopolíticos radicales. Los viejos maestros podrían regresar, y tal contrarrevolución para los comisarios probablemente significaría no solo la pérdida de propiedad y poder, sino también algo mucho más peligroso. La guerra civil todavía mantuvo la nomenclatura bolchevique en pie. El anzuelo lo ató con una maldita garantía. No había donde retirarse. Los bolcheviques, se podría decir, se chantajearon a sí mismos. En general, la posición de los directores rojos, los comisarios militares, la dirección de los comisariados del pueblo y los trabajadores profesionales del partido no era fuerte en el país que habían capturado. La burocracia dirigente lo entendió bien. Así, el miedo obligó a aferrarse a la ideología que, penetrando por todos los agujeros, cimentó el sistema existente. Conservaron tanto la energía no gastada de la fe mesiánica como elementos de las utopías socialistas y antipropietarias. Fue esta combinación compleja de miedo, el instinto de autoconservación y la fe lo que hizo que Sermedor, un golpe desde arriba, fuera imposible en la década de 1920. Por el contrario, la nomenclatura pasó a la ofensiva contra el país, izquierda, izquierda, izquierda. Los restos de la propiedad privada han sido expropiados, el dominio de la propiedad estatal se ha vuelto absoluto y el arado de la colectivización ha pasado por el campo. El sistema totalitario se volvió absoluto, completo. La de Stalin, 1930 a 1953, surgió del Estado leninista. Al mismo tiempo, aumentaron los privilegios, pero aquí comenzó una lucha intraespecífica entre la burocracia. La nomenclatura fortaleció su dominio sobre el país, Stalin fortaleció su dominio sobre la nomenclatura, utilizando ampliamente tanto la zanahoria de los privilegios como el látigo de la represión. Dirigió su revolución permanente, provocó la intensificación de la lucha de clases, lo que le permitió doblegar el cuello de la nomenclatura bajo el yugo de hierro de la disciplina de partido, para que no quedaran cabezas pensando en Sermedor. Si pensaron, entonces en otra cosa, nuevamente pasos en las escaleras, en serio para mí, desde finales de los años 20 hasta el 5 de marzo de 1953. 4. Sin embargo, a lo largo de los años ha habido una metamorfosis interna de la ideología, señalada por muchos investigadores. Allá por 1920, N. Austrialo proclamó que el bolchevismo ruso estaba cambiando de color, de cosmopolita, internacionalista, se estaba convirtiendo en nacional, convirtiéndose en bolchevismo nacional. Este término en sí, que surgió en Alemania en 1919 por analogía con el nacionalsocialismo, ganó gran popularidad en 1921, tras la publicación de la colección Cambio de hitos, en Praga, 50. El nombre de la colección se descifra de forma sencilla, si recordamos los famosos hitos 51-1909. Sin embargo, no fue motivo de controversia entre las dos colecciones. Los Smenovekovites resultaron ser compañeros de viaje de los bolcheviques. Cayeron en la estela de esa ola poderosa, esa corriente en la vida intelectual de la Europa de los años 20 y 30, que admiraba desinteresadamente el dinamismo, la juventud, la fuerza del fascismo, del nazismo, del bolchevismo, en contraposición al senil, desdentado. La democracia. Para todos los intelectuales, K. Sapek dijo bien sobre esta moda, hay algo lo suficientemente pernicioso, terrible y sin sentido como para que no haya un intelectual que quiera revivir el mundo con la ayuda de tal medio. En su admiración por el bolchevismo nacional, los intelectuales emigrados se adelantaron mucho a los acontecimientos.
Solo ahora, en la segunda edición del Partido Comunista de la Federación Rusa bajo la dirección de G. Chuganov, los comunistas parecen haber logrado finalmente deshacerse de la inmundicia del internacionalismo para convertirse completamente en bolcheviques nacionales. Mientras existió el imperio multinacional, que también pretende ser la hegemonía mundial, la ideología mesiánico-internacionalista fue un atributo invariable del mismo estatismo. Los esmenovekovistas agudizaron y simplificaron mucho la situación. La retórica bolchevique, aunque gravitó hacia las centurias negras más vulgares, especialmente, como saben, en 1945 a 1953 y a fines de los años 70 y principios de los 80, no se deshizo por completo de los obligatorios rituales internacionalistas. Así están las cosas incluso hoy, los mismos bolcheviques nacionales hablan de intereses puramente rusos, pero inmediatamente, sin respirar, exigen la restauración de la Unión Soviética. Pero la limpieza de extranjeros de la élite bolchevique de Moscú se llevó a cabo para deleite de los bolcheviques nacionales, que todavía honran a Stalin por esto, de manera absolutamente radical, pero cambió muy poco en la esencia política del régimen comunista, en su estatismo radical. La metamorfosis ideológica más significativa de la década de 1920 a 1953 fue otra cosa. Con los años, el sistema simplemente ha perdido su impulso ideológico, su atractivo ideológico. Después de su victoria, el espíritu revolucionario fue exterminado sin piedad de la ideología por el propio sistema, que estaba aterrorizado de cualquier levantamiento revolucionario, que ahora, obviamente, solo podía dirigirse contra él, contra el Estado comunista. Esto condujo muy rápidamente a la osificación de la ideología misma. Se redujo a un sistema de rituales externos. El ideólogo oficial de 1947 a 1982 M. Suslov, que obviamente era solo un cruel guardián de la inmovilidad, se convirtió en una vívida encarnación de esta situación, su personificación. La erosión del significado, la preservación de solo la forma ritual externa es el primer paso hacia la sobriedad del sistema. Pronto, la forma, desprovista de contenido, deja de ser percibida como sagrada y su pseudosignificado solo irrita. Las nuevas generaciones de la nomenclatura que surgieron durante la purga de 1937 estaban, por regla general, desprovistas de los estados de ánimo románticos típicos de los bolcheviques de generaciones anteriores. Eran funcionarios normales que hacían carrera. En el marco de la necesidad, estaban dispuestos, sin demasiada vacilación, a realizar los ritos de la Iglesia marxista, tal como los funcionarios zaristas realizaban los ritos de la Iglesia ortodoxa. Pero no tenían convicciones profundas, excepto por el hábito de las acciones rituales. Según la ingeniosa observación de J. Ortega y Gasset, Rusia es tan marxista como cuanto eran romanos los alemanes del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, los incluidos en la nomenclatura eran los mismos marxistas que los alemanes eran romanos. Pero los instintos de los propietarios, el deseo de propiedad privada para muchos de ellos se convirtió en una verdadera manía. Eso tuvo que ser reprimido con dificultad. La iglesia militante comunista se transformó en una iglesia cínica. La ideología perdió su profundo carácter espiritualista y desde dentro, hasta el borde del caparazón pseudo-sagrado, se llenó de una hipocresía y un cinismo sin límites. El conocido sovietólogo B. Suvarin escribió en la década de 1930, la URSS es un país de mentiras, mentiras absolutas, mentiras integrales. La URSS es una mentira hasta el techo. Hay 4 mentiras en 4 palabras marcadas con 4 letras. Pero los instintos de los propietarios, el deseo de propiedad privada para muchos de ellos se convirtió en una verdadera manía que tuvo que ser reprimida a duras penas. La iglesia militante comunista se estaba convirtiendo en una iglesia cínica. La ideología perdió su profundo carácter espiritualista y desde dentro, hasta el borde del caparazón pseudo-sagrado, se llenó de una hipocresía y un cinismo sin límites. El conocido sovietólogo B. Suvarin escribió en la década de 1930, la URSS es un país de mentiras, mentiras absolutas, mentiras integrales. La URSS es una mentira hasta el techo. Hay 4 mentiras en 4 palabras marcadas con 4 letras. Pero los instintos de los propietarios, el deseo de propiedad privada para muchos de ellos se convirtió en una verdadera manía que tuvo que ser reprimida a duras penas. La iglesia militante comunista se estaba convirtiendo en una iglesia cínica. La ideología perdió su profundo carácter espiritualista y desde dentro, hasta el borde del caparazón pseudo-sagrado, se llenó de una hipocresía y un cinismo sin límites. El conocido sovietólogo B. Suvarin escribió en la década de 1930, la URSS es un país de mentiras, mentiras absolutas, mentiras integrales.
La URSS es una mentira hasta el techo. Hay 4 mentiras en 4 palabras marcadas con 4 letras. La ideología perdió su profundo carácter espiritualista y desde dentro, hasta el borde del caparazón pseudo-sagrado, se llenó de una hipocresía y un cinismo sin límites. El conocido sovietólogo B. Suvarin escribió en la década de 1930, la URSS es un país de mentiras, mentiras absolutas, mentiras integrales. La URSS es una mentira hasta el techo. Hay 4 mentiras en 4 palabras marcadas con 4 letras. La ideología perdió su profundo carácter espiritualista y desde dentro, hasta el borde del caparazón pseudo-sagrado, se llenó de una hipocresía y un cinismo sin límites. El conocido sovietólogo B. Suvarin escribió en la década de 1930, la URSS es un país de mentiras, mentiras absolutas, mentiras integrales. La URSS es una mentira hasta el techo. Hay 4 mentiras en 4 palabras marcadas con 4 letras. La capa anticorrosión de la ideología, que protegía a la nomenclatura de la descomposición, se diluyó. La fe se ha ido, el miedo permanece. Después de la muerte de Stalin, el miedo también comenzó a desaparecer. Invierno de hierro fue reemplazado por deshielo. La sociedad totalitaria comenzó a convertirse en autoritaria. Naturalmente, el proceso comenzó desde arriba. Ninguno de los camaradas de armas duros e infinitamente devotos quería mantener el sistema sin cambios por un momento. Todo esto, por cierto, era muy similar al comportamiento de los miembros del Politburó más de 30 años después, en el comienzo de la perestroika. Por supuesto, de la misma manera, ninguno de ellos pensó entonces en un quiebre radical del sistema, pero, habiéndose embarcado casi instintivamente en el camino inclinado de las reformas, sin saberlo, marcaron el principio del fin del socialismo. Pero esta vez el reloj no se detuvo y marcó hasta la mismísima última llamada, el 21 de agosto de 1991. Durante casi 40 años hubo una acumulación de fuerzas y medios para el tan necesario y tardío termidor del país. En primer lugar, se acumularon fuerzas morales e ideológicas, pero también sociales, materiales. Tan pronto como la pista de represiones dejó de triturar todo lo vivo, en el país, dentro del cascarón del sistema anterior en los años 50 a 70, una sociedad civil comenzó a madurar, a formarse. Una situación social relativamente estable, aunque un nivel de vida en crecimiento lento pero constante, todo esto condujo a la rápida cristalización de grupos sociales individuales. En las décadas de 1930 y 1940, una nube de polvo de campo perseguía, por todo el país entre cuarteles y cuarteles, a ambos lados del alambre de púas. Esto se llamaba sociedad, donde una persona era un grano de arena. Las estructuras sociales se formaron en las décadas de 1950 y 1970. Por supuesto, dentro del Estado soviético, la sociedad civil estaba tan cómoda como Jonás, 52, en el vientre de una ballena y, sin embargo, la sociedad tomó forma. La fuerza del sistema comunista, su integridad lógica monista interna, se convirtió en una terrible debilidad. El sistema comenzó a colapsar sistémicamente, consistente e irreversiblemente. Como la ideología ya no protege contra la corrosión, el proceso ha comenzado. En primer lugar, la corrosión tocó el pilar de apoyo del sistema, la dictadura política. Se conservaron todos los atributos externos, pero la esencia cambió fundamentalmente. Después de deshacerse de Stalin, la nomenclatura, que siempre retuvo el miedo a la fuente sangrienta de su nacimiento, hizo lo principal, trató de protegerse de la posibilidad de nuevas represiones ilegales. Fue precisamente este miedo el que dictó el informe de Khrushchev en el 20º Congreso, el informe del que comenzaron los años 60, hijos del 20º Congreso. Aquí había un aspecto humanista, idealista y un aspecto de autoconservación de la nomenclatura, y se presentaban juntos, inseparables. Así, se dio un paso importante de una dictadura totalitaria a un régimen autoritario, se proclamó algo así como el Manifiesto de Pedro III, 53, sobre la concesión de libertades a la nobleza. La nueva nobleza, en primer lugar, se cuidó, se adoptó una posición tácita pero dura, garantizando la seguridad personal y patrimonial, la inviolabilidad del domicilio, etc. Nomenclatura. La formación de una sociedad estable comenzó con esta Carta de Libertades, registrada en ninguna parte de los varones de la nomenclatura, 54. Y cuando aparece la estabilidad, cuando el problema de la seguridad se resuelve de alguna manera, el problema de la propiedad pasa inevitablemente a primer plano. Ha comenzado la deformación de la base económica del socialismo. Comenzó la acumulación personal. Era demasiado modesto para llamarlo original, pero era una acumulación preprimitiva.
Ciertas categorías de ciudadanos ya no acumulaban bienes de consumo, sino capital que no tenía aplicaciones de salida. La nomenclatura, los trabajadores del comercio, los trabajadores en la sombra, los generales del complejo militar industrial, los trabajadores individuales exitosos en las artes, estos son los propietarios de los precapitales primarios. Sin embargo, estos precapitales no eran tan modestos. Por ejemplo, según Cherniav, asistente de Gorbachov, en 1986 el presidente de la Unión de Escritores de la URSS Markov tenía una fortuna de unos 14 millones de rublos, según el poder adquisitivo de 1994, alrededor de 50.000 millones de rublos. Creo que incluso hoy en día pocas personas pueden presumir de tal capital personal, pero la acumulación de recursos materiales en sí misma no tuvo una importancia decisiva. Más importante aún, junto con esto, las relaciones de propiedad estaban cambiando, el sistema de administración de la propiedad estatal estaba cambiando. La relativa estabilidad de la posición de directores, ministros y otros altos funcionarios que administraron sus fábricas, industrias y regiones subordinadas durante muchos años, que acumularon autoridad, conexiones y fondos durante este tiempo, cambió significativamente su psicología, la práctica real de la administración. Los principales bonzos de nomenclatura se sintieron bastante seguros, dieron un gran paso en la transición del papel de gerentes, con la ausencia del propietario, a la posición de propietarios reales. Esto no era todavía una privatización de nomenclatura, pero ya estaba apareciendo el notorio sentimiento del amo, por supuesto, no entre los trabajadores, pero sí entre los que realmente mandaban mucho. Cuando la cruel tiranía se derrumbó, el centro de comando unificado en realidad se debilitó formalmente, el sistema permaneció rígido, de mando administrativo, subordinado al comité central, al Gosplan, etc. De hecho, no todo fue así. Fuertes directores, ministros, secretarios de comités regionales tenían una influencia autónoma informal y significativa. Como escribió Uwe Neisel, no había un sistema de mando en el país, sino una economía de aprobaciones, un mercado burocrático complejo construido sobre el comercio de intercambio llevado a cabo tanto por autoridades como por individuos. A diferencia del mercado monetario habitual para bienes y servicios, en el mercado burocrático hay un intercambio no solo e incluso, tal vez, no tanto de valores materiales, sino también de poder y subordinación, reglas y excepciones a ellos, posición en la sociedad y, en general, todo lo que tiene algún valor. Existe y siempre ha existido un mercado burocrático similar. Pero en una economía de mercado normal, ocupa una posición subordinada en relación con el mercado, donde opera la ley del precio. El mercado burocrático es lo que queda del mercado ordinario si no hay propiedad privada, si el dinero, el equivalente universal, se sustrae de las relaciones de mercado, una analogía, los gestos y las expresiones faciales toman una posición subordinada si hay habla. Para los mudos, los gestos ocupan un lugar primordial. El mercado burocrático es el principal tipo de mercado en el modo de producción asiático, regulando de alguna manera este sistema, contribuyendo a su autoajuste. El desarrollo o supresión del mercado burocrático marca la frontera entre un sistema autoritario, asiático, imperialista socialista, Lenin, y un sistema totalitario, Stalin. Todavía estaba lejos del capitalismo de Estado, pero la primavera comenzaba a desenrollarse, el monolito se cubría de nuevas grietas. Y cuanto más intensamente se desarrollaba el mercado burocrático, más se realizaban sus súbditos como una fuerza social independiente con intereses especiales. Esta es una sociedad precivil, fea, turbia, con una fuerte connotación criminal, oligárquica, etc., madurado dentro del sistema, aplastado y exigido algún tipo de cambio. Se necesitaba algún tipo de salida legalizada para el deseo y la capacidad de administrar libremente y luego poseer la propiedad personal y privada de uno. El sistema estaba preñado de termidor, al menos en la forma de una transición al capitalismo de Estado. Este termidor tardío maduró lentamente durante 30 años, pero la segunda crisis termidoriana tuvo lugar en un entorno completamente diferente en comparación con el periodo de la NEP. Esta vez la nomenclatura tenía mucho menos miedo a la restauración del capitalismo. Los directores y funcionarios sociales se sintieron absolutamente confiados. No había competidores en la forma de Netmen, kulaks y la vieja intelectualidad. La nomenclatura llegó a acuerdos con los miembros del gremio, pero desde una posición de fuerza, por lo que estaba claro que los trastornos sociales no beneficiarían a otros clases, y si alguien gana, entonces como tiempos nomenclatura. Había otro indicador que mostraba hasta dónde había llegado la alienación de la nomenclatura de su sistema.
El hecho es que desde finales de los años 70, la élite soviética, como todo el pueblo, usó una palabra para describir los asuntos en el país: locura. Por supuesto, objetivamente era solo eso. Pero es mucho más importante que la nomenclatura fuera consciente de ello. El hecho de la toma de conciencia también demostró que los grupos responsables de la nomenclatura habían madurado y estaban listos para el cambio. En esencia, a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, solo se conservó la capa exterior y decrépita del sistema. Su símbolo obvio era el Politburó gerontocrático. El formidable régimen aguantó, asustó al mundo entero y él mismo se asustó de muerte. Por inercia, se defendió de la lucegadora de la razón, envolviéndose la cabeza en una andrajosa capota de abuela de rituales ideológicos. Allá por la década de 1930, estos rituales perdieron su significado original y cualquier otro, convirtiéndose en una anécdota. Sin embargo, era imposible burlarse de ellos con más saña que la propia nomenclatura se burló involuntariamente. Cuando los secretarios de comités regionales, ministros, generales y presidentes de granjas colectivas millonarias cantaron que eran esclavos hambrientos y su mente indignada hierve y está lista para luchar hasta la muerte, no Svanetsky más malvado, burla asesina, no Ionesco podría haber ideado una escena de smog más surrealista. El poeta dijo, y, como las abejas en una colmena vacía, las palabras muertas huelen mal. Sudario de hechizos ideológicos muertos que fue arrojado sobre el país y en el que el país se tambaleó, esparció un hedor a su alrededor. Todos vieron que el rey estaba desnudo, además, muerto. El tercer componente del sistema, que alguna vez le dio integridad y originalidad, la ideología anticapitalista y antipropietaria, se degradó más rápido. En cualquier caso, los miembros de la nomenclatura de los años 60 a 80, a diferencia de los bolcheviques, ciertamente no se sentían como jacobinos duros. El cordón umbilical que los conectaba con la ideología comunista oficial, antipropietaria, apenas se mantenía en una palabra honesta del partido. En la década de 1970, el llamado antisoviético de Alexander Isaevich Solzhenitsyn sonó con una fuerza alarmante e inevitable: no vivas de mentiras. En las condiciones de entonces, esto significaba vivir no según las leyes del comunismo. Solzhenitsyn escribió a los líderes: dejen de lado esta ideología golpeada de ustedes mismos. Quítense, sacúdanse esta camisa sudorosa y sucia de todos nosotros, en la que ya hay tanta sangre que no permite que el cuerpo vivo de la nación a respirar. De hecho, el escritor pidió la secularización final del Estado, pidió que se limpiara el edificio del Estado de la pintura roja descascarada y descolorida que alguna vez fue una ideología sagrada. Pero tal vez el edificio con una pintura aguanta y se derrumbará sin ella. ¿Qué quedará entonces de la nomenclatura viva que ha abandonado la ideología muerta? ¿Resultará ser ella misma un murciélago y su verdadero poder y riqueza ilegítimos? La nomenclatura no estaba preparada para cambios radicales, pero esperaba con ansias los locales. No creo en las leyendas de que alguien quería seriamente prolongar la carrera de carruajes, así se bromeaba con los funerales de los ancianos secretarios generales, eligiendo a otro anciano para el reino. Incluso la rapidez con la que, tras la muerte de Chernenko, se anunció la elección de M.S. Gorbachev demuestra que la fórmula oficial, por unanimidad, se correspondía esta vez con la realidad. Gorbachev, quien en marzo de 1985 formaba parte de una delegación de alto perfil del Comité Central del PQS en Nueva York, recordó que todos los miembros del Comité Central hablaron de una cosa: M.S. Gorbachev debería convertirse en el líder, y solo él, e incluso amenazaron: en todo caso, no será así, para hablar en el pleno del Comité Central. Pero los miembros del Comité Central en Moscú también lo pensaron. Todo fue simplemente así, cuando la delegación en Nueva York supo que el pleno había pasado. Creo que en este caso se puede confiar en Gorbachev. La nomenclatura, como todo el pueblo, esperaba la renovación y la asoció con Gorbachev. Se necesitaba algún tipo de ideología para el cambio. Si descartamos el marxismo de Suslov, entonces había dos ideologías realmente populares en el país: el tradicional chauvinismo imperial de gran potencia del estatismo y el socialismo con rostro humano. Detrás de la primera ideología había una poderosa tradición. Durante siglos ha sido dominante en el país oficial. Su dominio no se interrumpió en 1917. La secularización del Estado comunista, la muerte de la ideología comunista, al parecer, aún más, no interfirieron con esta tradición. El comunismo simplemente finalmente se estaba convirtiendo oficialmente en el bolchevismo nacional.
La ideología oficial en sus definiciones puramente formales a principios de la década de 1980, como todas las décadas anteriores, incluía dos componentes completamente diferentes. En el nivel de contenido, la estatalidad, es decir, la sacralización del poder sólido, autoritario y autocrático del Estado y sus funcionarios. Desde el punto de vista de la forma, rituales pseudomarxistas con su retórica anticapitalista y antipropietaria. Solo era necesario desechar los harapos del segundo y vestir de una nueva forma, dar un nuevo impulso al primero. Aquí hay vida no según mentiras, sino según una tradición imperial completamente viva. En realidad, este es el plan de nuestros patriotas de hoy. Junto con la poderosa tradición general, no discutida, de deificación del Estado, había, y todavía hay, matices psicológicos adicionales que son atractivos para muchos: xenofobia, antisemitismo, vanidad imperial y arrogancia. Finalmente, esta ideología está fuertemente soldada al todopoderoso complejo militar industrial, es una ideología sacra cabildera para él. Por todas estas señales, parecía que la victoria estaba garantizada para ella, pero lo que es fácil en palabras y lógicamente convincente es imposible en la práctica. En primer lugar, la Guerra Fría, la competencia con el complejo militar industrial estadounidense, ya estaba irremediablemente perdida a mediados de los años 80, y esto a pesar de que absolutamente todo fue arrojado al horno de nuestro tren blindado. En un sistema demente, toda la industria de alta tecnología trabajaba solo para la guerra. En estas condiciones, fue posible construir realmente las fuerzas del complejo militar industrial solo con una condición: si fuera posible enseñar a todos los habitantes de la URSS a vestirse exclusivamente con ropa de soldado y comer solo aceite de motor para tanques. Pero el renacimiento estatal no solo era tecnológicamente inviable. Otra cosa es mucho más importante: era sociopsicológicamente imposible, improductivo para la nomenclatura capitalista. Es cierto que no había una conexión lógica entre los componentes soberano, nacional y comunista antipropietario, bolchevique, de la ideología. Es fácil separarlos lógicamente. Pero había una conexión histórica, psicológica. En las décadas de 1920 y 1930, el bolchevismo nacional surgió como un compromiso. Pero durante tanto tiempo, casi 60 años, se desarrolló el nacionalismo de Estado en el caparazón marxista que se fusionó con él y no tuvo la fuerza para deshacerse de él. En otras palabras, el triunfo de la ideología del Estado nacional en la década de 1980 solo podía aparecer como el triunfo del bolchevismo nacional, igual a estalinismo. Para la nomenclatura, esto se ha asociado tradicionalmente con apretar los tornillos y con restricciones a la libertad de enriquecerse. Los portadores personales de tal ideología fueron solo los más tercos, ortodoxos, del estalinismo. Semejante ideología era impopular no solo entre el pueblo, sino también entre la nomenclatura económica y del partido e incluso la nomenclatura del complejo militar industrial, que soñaba con finalmente realizar sus anhelados deseos de propiedad. En estas condiciones, la victoria fue gradualmente para la ideología del socialismo con rostro humano. Este rostro fue la única máscara protectora bajo la cual convergió un conglomerado de ideas muy diferentes en los años 60 y 80. E ideas que son realmente cercanas a las variantes utópico-humanistas del Marx temprano, el marxismo verdadero, incluso el leninismo verdadero, en oposición al mal-estalinismo, y un círculo de ideas cercano a la socialdemocracia e incluso al ordinario liberalismo, pero antes en total, por supuesto, la idea banal de una sociedad de consumo, con la eliminación de la locura marxista. Todo esto se entrelazó de la manera más sorprendente, expresada por una variedad de personas y grupos sociales. La tesis principal fue negativa, la negación de la ideología y el sistema posestalinista endurecidos en el mente y, en contraste con ello, un sesgo general, pro-occidental. Toda la cuestión es quién vio que en Occidente, 1, la primavera checoslovaca, el otro, el eurocomunismo, el tercero, el modelo sueco, todos, sin excepción, vieron tiendas lujosas y una vida organizada, y muy pocas personas vieron un sistema político y económico consistentemente liberal. Y si alguien se comprometiera a unir a gente tan diferente como el líder gremial de Georgia, que da sobornos al secretario del comité regional y sueña con darlos más y ampliar su producción clandestina, activista de derechos humanos del grupo de Helsinki, consultor del Departamento Internacional del Comité Central del PQS, asesorando para seguir una política de distensión, el tercero, el modelo sueco, todos, sin excepción, vieron tiendas lujosas y una vida arreglada, y muy pocas personas vieron un sistema político y económico consistentemente liberal.
Y si alguien se comprometiera a unir a gente tan diferente como el líder gremial de Georgia, que da sobornos al secretario del comité regional y sueña con darlos más y ampliar su producción clandestina, activista de derechos humanos del grupo de Helsinki, consultor del Departamento Internacional del Comité Central del PQS, asesorando para seguir una política de distensión, el tercero, el modelo sueco, todos, sin excepción, vieron tiendas lujosas y una vida arreglada, y muy pocas personas vieron un sistema político y económico consistentemente liberal. Y si alguien se comprometiera a unir a gente tan diferente como el líder gremial de Georgia, que da sobornos al secretario del comité regional y sueña con darlos más y ampliar su producción clandestina, activista de derechos humanos del grupo de Helsinki, consultor del Departamento Internacional del Comité Central del PQS, asesorando para seguir una política de distensión, dando sobornos al secretario del comité regional y soñando con darlos más y ampliar su producción clandestina. Activista de derechos humanos del grupo de Helsinki, consultor del Departamento Internacional del Comité Central del PQS, asesorando para seguir una política de distensión, dando sobornos al secretario del comité regional y soñando con darlos más y ampliar su producción clandestina. Activista de derechos humanos del grupo de Helsinki, consultor del Departamento Internacional del Comité Central del PQS, asesorando para seguir una política de distensión. 55. Un historiador académico que intenta descifrar la falsificación en torno a la verdadera historia del PQS, un cambista que sueña con la abolición del artículo pertinente del Código Penal, un representante de la juventud dorada, estudiando en Gimo y dispuesto a combatir el capitalismo solo en su ciudadela, un director que quiere administrar y disponer de forma independiente de los ingresos de su planta, un funcionario de comercio exterior, mirando con envidia a sus ricos socios occidentales. O incluso recibiendo regalos de ellos, si alguien los uniera a todos y dijera que el resultado final objetivo de sus esfuerzos sería pronto la liquidación de todas las estructuras con que de alguna manera conectaron, el surgimiento en Rusia de la libertad política, el mercado, el comienzo del capitalismo, cuanto se sorprenderían todos. En 1985 se abrieron las compuertas y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando hablan de la ineficiencia, de las reformas de Rizkov-Gorbachov, de su ritmo demasiado lento, de oportunidades perdidas, siempre olvidan lo principal, cuál es la dirección social, el significado social de las reformas. Si tenemos en cuenta que el significado social estaba precisamente en la privatización de la nomenclatura, entonces las acusaciones son injustas, todo se hizo con la suficiente rapidez, aunque no de manera muy confiable. Otra cosa es que solo el pensamiento paranoico, que busca conspiraciones por doquier, puede presentar el asunto de tal manera que poco a poco entrara en acción cierto plan secreto de división, la nomenclatura privatización de la propiedad estatal. Por supuesto, no había nada de eso, no podía ser. La nomenclatura en el mejor de los tiempos no fue tan previsora y, lo más importante, unificada, para elaborar y ejecutar tales planes, e incluso en una situación de partición, actuar según un plan común es completamente impensable. No, todo se hizo, como siempre en la historia, por prueba y error, pero se hizo, debo decir, con bastante eficacia, ya que el beneficio de las pruebas fue para la burocracia y el Estado pagó por los errores. La nomenclatura avanzaba a tientas, paso a paso, no según un plan reflexivo, sino obedeciendo a un profundo instinto. Siguió el olor de la propiedad, como un depredador que sigue a su presa. Paso a paso, no según un plan reflexivo, sino obedeciendo a un instinto profundo. Siguió el olor de la propiedad, como un depredador que sigue a su presa. Paso a paso, no según un plan reflexivo, sino obedeciendo a un instinto profundo. Siguió el olor de la propiedad, como un depredador que sigue a su presa. 7. El hecho de que la revolución, lanzada desde arriba, haya sido retomada desde abajo y retomada bajo lemas igualitarios y antinomenclatura es bastante natural. Allá por 1990, muchos no creían en la seriedad de la perestroika, la consideraban una maniobra engañosa que debería fortalecer y preservar el sistema soviético tradicional. Por supuesto, tal maniobra sería absurda si tenemos en cuenta todos los atributos externos, el sistema político y económico, la ideología, el imperio, etc., que se percibía como impuesto a la naturaleza humana. En realidad, la perestroika traicionó los esfuerzos de la nomenclatura por perfeccionar el sistema del mercado burocrático, traicionó la búsqueda de nuevos nombres para las cosas viejas, nuevas justificaciones teóricas para su dominio, para lo cual fue necesario cambiar la fachada del destartalado sistema, legalizar las relaciones de propiedad que se habían desarrollado espontáneamente dentro del sistema, construir o sacar de las sombras en la superficie, la construcción de la nomenclatura. Capitalismo de Estado burocrático.
Tal es el destino habitual de cualquier revolución, que es llevada a cabo físicamente, por supuesto, por las amplias masas, pero en interés, por regla general, de una minoría organizada y normalmente rica y bastante privilegiada incluso bajo el antiguo régimen. También hubo una cierta ironía aquí, el giro, tartufián, de la revolución, que siempre promete más de lo que da. Se sabe que muchos demócratas activos de 1990 a 1991 luego experimentaron decepción, algunos de ellos, como Iplasov, por esta razón se convirtieron en feroces opositores de las reformas. Pero la coincidencia de objetivos y resultados declarados en política no ocurre, especialmente con giros revolucionarios bruscos, cuanto más pronunciada, más radical, honesta, consistente es la revolución, más llamativa es la brecha entre sus objetivos, intenciones, esperanzas de las masas y el resultado real. Esto es tanto más cierto cuando la revolución se vuelve sangrienta, irreversible. En 1990 a 1991 hubo tal peligro, pero se evitó. Una revolución real, comparable en términos de la escala de destrucción con lo que solíamos entender por esta palabra, revolución entonces, afortunadamente, no sucedió. Es posible tener una disputa terminológica sobre lo que teníamos entonces, una revolución pacífica, suave o una evolución radical del Estado, pero en cualquier caso, no llegó a una explosión. Creo que esto es el resultado de una serie de razones. En primer lugar, la situación en el mundo. La Europa pacífica no llevaba dentro de sí ese campo de odio y agresión que fue durante la Primera Guerra Mundial, que dio origen al bolchevismo. Revoluciones de terciopelo susurraron en Europa del Este, incluso en Rumanía no llegó a una revolución real, grande. Sobre todo, recordaba a 1848, una ráfaga de revoluciones estudiantiles, democráticas, democrático-burguesas. Sin duda, el viento del oeste ha tenido un efecto benéfico en nuestro país. Las consignas más populares, más populistas, si se quiere, de 1988 a 1991 fueron por la libertad y por el mercado. En cierto sentido, estos son los lemas de una sociedad de consumo. Y nuestro votante ingenuamente, o más bien, simplemente con demasiada impaciencia, aunque, de hecho, correctamente, esperaba que la implementación de estos eslóganes lo llevaría al mismo nivel de vida que en segundo lugar, la experiencia histórica rusa. Se espera que durante el periodo 1900 a 1953 el país reciba inmunidad contra el terror político, contra las revoluciones violentas, permanentes o instantáneas. En 1988 a 1991 no había una fuerza política y social tan seria, un partido que se arriesgara a llamar a Rus al hacha. Allá por 1969, tratando de predecir lo que sucedería con el inevitable colapso del sistema soviético, Amalrik escribió: si el régimen se debilita, el descontento de las masas tendrá terribles consecuencias. Los horrores de la Revolución Rusa de 1905, 1907 y 1917 a 1920 parecerán entonces solo cuadros idílicos. En 1988 a 1991, este horror preventivo dominó la conciencia de la intelectualidad radical, que si bien avivó el descontento general con el régimen, siempre estuvo alerta, y en todos aquellos casos en que los intelectuales de principios de siglo apretó el acelerador, sus nietos se apresuraron a presionar los frenos. Pero el mismo miedo dominó la mente de la mayoría de los votantes. Sin saber, quizás, los detalles históricos, la gente intuitivamente sintió lo principal: nada podría ser peor que una revolución violenta. La premonición de la guerra civil, sobre la que cantó el famoso bardo Shevchuk, siguió siendo una premonición. En esta nueva revolución rusa, ni la intelectualidad ni el pueblo se encontraron en el papel de extremistas suicidas impacientes. Es necesario rendir homenaje a la responsabilidad política de B. Yeltsin, quien luego logró liderar el movimiento y mantenerlo firmemente dentro del marco, para no dejar que estallara en un motín, para llevar a cabo el cambio de régimen en 1991 de manera civilizada. Camino, en forma, revolucionario, en esencia, compromiso. Finalmente, en tercer lugar, la propia nomenclatura, al resolver sus problemas, maniobró con bastante habilidad. Ella demostró ser más flexible de lo que cabría esperar. En la práctica, el muro de hierro que había que derribar no se levantó ante el pueblo. Cada vez, el muro se hundió fácilmente, resultó ser goma, lo que hizo que las acciones violentas no tuvieran sentido y, por el contrario, una revolución suave se volvió bastante natural y suficiente. El miedo y la experiencia histórica frenaron la nomenclatura, obligándola a ser más circunspecta.
pero lo más importante, fue fácil para ella renunciar a los principios, porque simplemente no los tuvo durante mucho tiempo. Los principios declarados fueron ridículos y repugnantes para ella durante mucho tiempo, y no comprometió sus intereses. En absoluto, por el contrario, los implementó con éxito. Como resultado, fue posible lograr, quizás no el resultado político más espectacular, pero quizás el más efectivo para el país en el siglo XX, un cambio decisivo, pero pacífico, evolutivo en esencia, aunque revolucionario en forma. Otra cosa es que el régimen de compromiso resultante tiene muchos aspectos contradictorios y potencialmente peligrosos. Y la pregunta principal que entonces quedó abierta, ¿qué tipo de sistema estamos construyendo? ¿Hacia dónde vamos, desde las alturas del socialismo, a una economía de mercado abierta del tipo occidental o al capitalismo de nomenclatura, otro tipo de imperialismo descrito por Lenin, y el modo asiático de producción del que hablaba Marx? Tenemos que decidir este tema hoy, es nuestra elección.